Mateo 13, versículos 45 y 46. Me indica con un amén si ya lo tiene. Deseosos que la palabra del Señor venga a traer motivación a nuestra vida, nos lleve a tener mejor perspectiva de lo que Dios vendrá haciendo en esta casa. Dice así la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ocupe su lugar. Hay tres cosas que me gustaría considerar en este día, pero indudablemente que nos hemos visto envueltos en alguna vez en nuestra vida, en participar en alguna subasta o darnos una vuelta a la casa de empeño a ver si vemos algo que nos sea atractivo y estar del otro lado de ir a una casa de empeño, pues es ir con dinero a ver qué compro, qué me sale un buen precio, o aprovechar ofertas. Hace tiempo que fui a una casa de empeño a buscar herramienta y pues se miraba bien la herramienta y se miraba a buen precio, pero no sabe uno, ¿verdad? Me salí con una desconfianza del lugar y dije, no, prefiero comprar la nueva. Un poquito más, pero me va a salir con garantía. El asunto es que paso todos los domingos, mi trayecto es pasar por el tianguis de la Consti. Y paso por ese tianguis y desde la ventana voy viendo a ver qué buenas ofertas puedo encontrar ahí. No me voy a bajar a comprar, ni siquiera voy a decirle al chofer, espéreme tantito, necesito comprar eso que miré. Nomás es una pasatiempo como un niño que va en el camión viendo qué ve alrededor. Pero pasar por el tianguis en el camión, indudablemente que hace que esté en la ventana viendo a ver qué chácharas venden. Pero cuando venimos a la palabra del Señor y escuchamos de la palabra directamente de Jesús acerca que el reino de los cielos es semejante a un mercader, para empezar diría, pues qué chácharas anda buscando ese mercader. ¿A qué se dedica? ¿Compra, vende, empeña, hace ofertas o revende, qué sé yo? La situación es de que cuando nosotros vemos en este versículo 45, comienza presentando a un personaje experimentado, a un personaje que sabe de su negocio, a un personaje que es un experto en mirar qué es bueno, qué es malo, qué tiene futuro, qué no tiene futuro, qué puede producirle un buen negocio o qué no puede ser eso. Y créanme que con los años, con las decepciones, con las desilusiones, con los buenos tinos que a veces se tiene, solamente la forma de que un buen mercader sea llamado bueno, por la experiencia en tantos años. Pero cuando venimos a la palabra del Señor y venimos a comparar semejante situación como es esta, la de un mercader, es el mismo Señor presentándose ante nuestros ojos como ese mercader que anda buscando buenas perlas. Y decir, bueno, ¿qué perlas está buscando? ¿O por qué es experimentado? ¿O por qué podemos decir que Jesús sabe lo que anda buscando? Y hay varios versículos en la Biblia que nos indican y que nos señalan que Él sabe lo que anda buscando. ¿Sabe por qué? Porque ni más ni menos es el creador del cielo y de la tierra y sabe todo lo que existe. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque tanto fue el amor que Dios tuvo para con nosotros en que dio a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y ese mercader está buscando esas perlas de gran precio. Nosotros podemos entonces entender que este mercader es Jesucristo y que este mercader, en algún momento en la palabra del Señor entendemos en el libro de Génesis que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Significa que el hombre, o en este caso el mercader, sabe el valor que nosotros tenemos. Representado entonces el ser humano como esa perla de gran precio. Representado el ser humano entonces como esa perla que hay que tener, no importa el costo que haya que pagar. Y como lo acabo de mencionar, fue tanto el deseo de Dios de recuperarnos, de volver a ser llamados hijos suyos, que dio a su Hijo unigénito. Entonces significa que este mercader sabe lo que quiere. Significa que este creador del cielo y de la tierra tiene en esas pequeñas perlas llamadas ser humano el reflejo de su imagen y semejanza. Por eso reconoce lo que es bueno, conoce lo que es auténtico y conoce lo que le ha de ser útil y efectivo en este reino de los cielos. Cuando nosotros venimos entonces a entender el rol de cada personaje en esta parábola, vemos al mercader como Jesucristo, vemos la perla de gran precio como nuestra propia persona. Decimos, vaya, entonces el costo o el precio que Jesús pagó, ¿valió la pena o no? Sería la pregunta. Para Jesús sí valió la pena el precio que pagó, que fue su propia vida. En este rol que encontramos, o en este drama que encontramos de un mercader que va de lugar en lugar buscando buenas perlas. Me pueden venir a la memoria testimonios de personas que fueron rescatadas literalmente del lodo cenagoso, que fueron rescatadas de la vana, como dice el apóstol Pablo, de la vana forma o manera de vivir, en donde el deleite o el pensamiento del ser humano era continuamente hacer el mal. Mas, sin embargo, a través de la salvación en Cristo Jesús encontraremos que ese mercader nos echó el ojo y dijo: vale la pena morir por tal o cual persona. Así de que si usted se considera una buena perla, puede levantar su mano y saludarme. Si usted se considera una buena perla, puede levantar, y a lo mejor los hombres tendrán un problema así como que: no, pastor, no diga esas cosas, como que yo soy una perla. Mejor diga que soy una piedra de mar, aunque sea, no importa. Pero hay muchas representaciones en la palabra de Dios que incluso el hombre se siente como cohibido, como atacado en su hombría. Pero de una vez le digo, para que se vaya acostumbrando, Jesucristo viene por una iglesia, viene por una novia. Y si usted dice que no es la novia de Cristo, bueno, pues ahí ¿qué le espera entonces? ¿Verdad? Entonces hay muchas representaciones en la Biblia en relación al asunto femenino, en donde el hombre tiene que decir: presente, yo soy esa perla de gran precio, yo soy esa novia que está esperando a Jesucristo. Y no, créeme, como decía mi abuela, no se te va a caer nada. Nada vas a perder por reconocer o decir que eres una perla de gran precio. Ya te estás emocionando. Decís: pastor, ¿a qué horas va a dar el sablazo? Mire, Filipenses 2, vamos a Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 6 y 7.
Bueno, vamos a leer hasta el 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Calcule el precio que Jesús pagó por usted. Calcule el precio que Jesús estuvo dispuesto a pagar para que usted fuera considerado una perla preciosa. Primero dice que siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, es decir, dejó de tener las ventajas, las circunstancias, el poderío que tiene una deidad, en este caso Dios, el Padre. Y él como hijo renunció a esas habilidades o esas posibilidades. Ahora sí que se hizo humano, sin dejar de ser Dios, pero sin usar sus características o sus ventajas de ser Dios. ¿Usted cree que Jesús caminaba sobre el agua porque era Dios? ¿O porque oraba y ayunaba y la presencia de Dios estaba con él? ¿Usted cree que los demonios se sujetaban porque Jesús era Dios? ¿O porque oraba continuamente al Padre diciéndole que Él venía a esta tierra a hacer la voluntad del Padre? Y el poder de Dios se manifestaba en la vida de Jesús por ese tiempo de oración, por ese tiempo de estar en la presencia de Dios. Por eso es de que decimos, bueno, ¿qué ventajas tiene Jesús como un modelo para nuestras personas? Es una vara muy alta. Es el Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a llegar a tratar de ser como Él si ya es una deidad de por sí? Pero en este tiempo entendemos hoy que Jesús hacía milagros porque la presencia de Dios estaba con Él. Porque Dios le acompañaba, porque Dios estaba en esa tarea de salvar al mundo. La Biblia nos narra el hombre que fue introducido por el techo en una casa porque se agolpaba a la gente y no lo dejaban entrar. Comienza diciendo el relato, y la mano de Dios estaba con él. Por eso ocurrían los milagros. Y cuando venimos a Filipenses vamos a encontrar que renunció a su poder, sí. Renunció a estar en todo lugar, sí. Renunció a saber todo, sí. Y tuvo que depender de la voluntad, de la manifestación, de la forma en que Dios le llevaba trabajando. Cosa que es una invitación para nosotros, poder llegar a ese nivel con Jesús, de poder dejar que Dios se manifieste en nuestras vidas. Ahora, dice ahí entonces el versículo 6, el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De sirviente. Usted tiene una categoría. Si usted va a una casa a trabajar, usted se vuelve en el empleado o en el trabajador de esa persona. Jesús vino a ser nuestro sirviente. Y luego dice ahí, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No era atractivo andar con Jesús, no era que tenían más influencias, no era de que con una oración se multiplicaba el pan y los peces.
aunque la Biblia nos relata 2 milagros similares. Y habrá gente que hace chiste de eso también. Pero hubo unos discípulos que dijeron, maestro, ¿dónde moras? ¿Y qué les dijo? Vengan y vean. Me imagino un catrecito, un tendidito en el suelo solamente. Nada atractivo como para decir, vale la pena seguir a Jesús. Mira, duermen en unas king size. Y de ahí se desprende la cita bíblica donde dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ni siquiera tenía dónde quedarse. Continuamos y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los historiadores nos dicen que el morir en una cruz era el peor de los castigos en la época romana. El morir en una cruz era el más cruento de los castigos para los delincuentes. Se ha tratado y se ha querido implementar en México la pena de muerte. No se ha definido cómo ha de ser ese medio o ese método de exterminar a un delincuente. En los Estados Unidos se comenzó a usar la horca, y después llegó la modernidad y empezaron a usar la silla eléctrica. Pero también de esa forma los derechos humanos empezaron a visualizar que a través de una muerte de esa forma era cruento, era cruel, era desalmado ver que la persona no se moría al instante, sino que tenía una agonía en minutos, horas o días. Por eso la inyección letal, según las nuevas leyes en Estados Unidos, es que es lo más rápido que se pueden morir. Ahora imagínese usted en nuestro sistema judicial en México, en donde el más pudiente es el que tiene el favor de la ley, y tener una ley que avale la pena de muerte. ¿Cuántos inocentes no van a morir? ¿Qué será el método que se ha de usar? Decapitados, ahorcados, silla eléctrica, inyectados, ¿qué será? Aparte de cruel, la muerte injusta. Pero los historiadores hablan que en el tiempo de Jesús la forma más cruenta de morir era en la cruz, porque era exhibido en la plaza, era exhibido a la vista de todos, y como lo que vemos en las películas, allá en un monte donde lo vean, había una calzada llena de cruces, a la izquierda y a la derecha, gente clavada en una cruz. Era una gran vergüenza morir ahí. Y cuando nosotros vemos en la palabra del Señor que Él decidió pagar el precio para esa perla hermosa y preciosa, tuvo que llegar a esta situación tan cruenta y tan difícil para lograr que usted tuviera salvación. Quisiera expresarle y decirle que no es caso menor lo que Jesús hizo. No es una situación de heroísmo, no es una situación de, ¿quién nos puede ayudar? Está pasando esto, y que Jesús diga, yo lo puedo hacer. No había nadie calificado. Dice la palabra del Señor que la paga, la retribución para aquel que pecaba era la muerte. Y lo sigue siendo si no aceptan a Jesús. Pero dice la palabra del Señor que el regalo o la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y yo quisiera darle un aplauso, pero tengo mi mano ocupada. ¿Qué tal si se lo da a usted?
Ahora, una pregunta indudable acerca de si valió la pena para Jesús haber muerto por nosotros. En una nación, en una comunidad donde mencionar a Jesús es de lo más ridículo. En una nación, en una comunidad donde es mejor lo que yo pienso a lo que la Biblia dice. En una nación, en una ciudad, en una comunidad donde es primero lo que yo quiero y lo que yo siento y lo que yo pienso que lo que Dios desea para nuestro bien. Por eso viene esa pregunta, ¿vale la pena? ¿Vale la pena para ese mercader dar todo lo que tiene por esa perla de gran precio? Ir a una tienda y comprar un producto a cierto precio, pues tiene uno la ventaja de que hay una secretaría en donde cuidan el control de los precios y se puede denunciar el abuso de tal o cual tienda. Pero en este caso Jesús decidió, no importa lo que tuviera que pagar, lo iba a pagar porque tuviéramos redención de nuestros pecados. Tener salvación, tener vida, son las que Dios ofrece. Siempre escuché la frase que decía, hay que ser salvos. Y siempre me preocupé en decir, habrá gente que no entiende por qué tiene que ser salvo. Habrá gente que jamás ha oído de Jesús y no sabe por qué tiene que ser salvo. Y cada que había una oportunidad de aceptar a Jesús, ¿sabe qué hacía yo? Asegurarme. Si alguien predicaba acerca del infierno, ¿qué cree que hacía yo? Pasar al altar a comprar mi seguro contra incendios. Si alguien predicaba acerca del apocalipsis, ¿sabe qué hacía yo? Aceptar a Jesús para tener garantizada vida eterna en Cristo Jesús. Pero tenía 10, 12 años y lo hacía. Cada vez que había una oportunidad lo hacía. Alguna vez por cortesía, porque nadie pasaba en la escuela dominical, pasé yo otra vez. Dije, pues es que nadie pasa, paso yo. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Como para no dejar hueco ese vacío, para no dejar ese vacío en el programa que nadie pasó. Pero siempre fue una obsesión, puedo decir de esta forma mía, de tener asegurado el cielo. Cuando vengo a la palabra del Señor, ¿sabe cuál fue mi primera interpretación siendo yo adolescente acerca de esta misma parábola? Yo lo veía al revés. Yo lo veía como si fuera yo el mercader y yo anduviera buscando a ver qué fuera lo de gran precio. Y así andamos por la vida, o nos topamos en alguna vez en la vida así, viendo qué es lo mejor. O no me diga que se casó con cualquiera. Usted se casó con el que se casó porque dijo, este changuito me gustó. Por la razón que haya sido. Y cada día que me recuerdo de este tiempo pasado, yo le puedo asegurar que Jesucristo, aunque mi interpretación era al revés, podía tener validez en lo que le voy a decir, pero indudablemente que Jesucristo tenía un plan para mi vida en ese aspecto. Mirar que yo era el mercader y que yo andaba buscando buenas perlas, esa era mi interpretación. Y que encontrar el evangelio lleno de tierra a lo mejor, opacado por el óxido, opacado por las diferentes cosas que pueden contaminar un buen producto. Yo dije, pues sí, el evangelio es algo como así. Tiene que ser para alguien que sabe lo que anda buscando, tiene que ser para alguien que anda viendo a ver qué es lo verdaderamente bueno.
Y encontrar el Evangelio, en mi interpretación, era encontrar una buena perla. Pero cuando vengo al conocimiento de la palabra del Señor más amplio y veo que este personaje es Jesucristo, que es un experimentado mercader, buscando buenas perlas, no siempre va a encontrar buenas perlas, pero al menos tú que me estás oyendo, usted que está aquí en este lugar, considérese una buena perla porque le ha llegado el conocimiento de la palabra del Señor a su vida. Y el hecho de que una perla se forme, pues será otra historia para otro día. Se dirá a usted que es, sí, hermano, es que las ostras en el mar, por accidente agarran piedras y por la misma saliva de la ostra están haciendo capas de nácar, y es como se hace una perla. Ya si es buena o mala, pues ya lo dirá el evaluador. Pero no venimos aquí a catar o a mirar qué tan buenas o malas son esas perlas que se producen en el mar. Tengo una larga historia de decirle cómo sacan los ostiones del mar y que tienen sus horarios, pero ahí lo dejamos. Lo que viene al caso en este día es mencionar qué tan válido es ese título que el Señor nos ha dado acerca de ser buenas perlas. Somos considerados de buen material, de buena entrega, de buena decisión de servir al Señor, de buen tiempo de búsqueda de Dios, de buena determinación de hacer la voluntad de Dios. Como le dije, mi constante deseo en mi adolescencia, en mi niñez, era tener mi boleto asegurado para estar en la presencia de Dios. ¿Quién diría que llegaría a los 48 años y que no me tenía que preocupar tantos años? Pero cada día tiene que ser nuestra preocupación. Señor, considérame todos los días, siempre ser una buena perla. Que el sacrificio que tú tuviste por nosotros en la cruz del Calvario siga valiendo la pena. Sigamos siendo considerados buenas perlas. Nuestras actitudes, nuestros deseos, nuestros sueños se compaginen o sean conforme al propósito y al deseo de Dios. La mañana predicaba acerca de las peticiones de Salomón delante de Dios, siendo que este joven, su primera petición fue decirle al Señor: dame sabiduría para poder hacer esta labor. Pero encontramos una serie de peticiones que Salomón hace en la dedicación del templo, que no es otra cosa más que lo evidencian o lo hacen ver a Salomón como un hombre sabio por las formas en que se acerca a Dios a pedirle lo que deseaba. De repente nosotros estamos pidiendo algo y no nos lo dan, ¿qué hacemos? ¿O qué decimos? Que al cabo que no quería nada. El Señor no nos contesta y empezamos: Señor, mira mi petición delante de ti. Pero pasa el tiempo y no sucede nada. Señor, mira mi clamor, y empezamos a levantar la voz. Terminamos recitándole citas bíblicas al Señor para que se acuerde lo que nos dijo. Y comenzamos a caminar nuestra vida con un fervor, pero al paso de los años comenzamos a cambiar nuestra forma de entrega, nuestra forma de pasión, nuestra forma de poner nuestro corazón al servicio de Dios. Seamos siempre buenas perlas. No perdamos nuestro valor. Hay un consejo que se le da mucho a las jovencitas y se les dice: el hombre llega hasta donde la mujer quiere. En otras palabras, date tu valor. Como seres humanos,
no nos devaluamos. Como seres humanos no perdemos el valor por tener lo que tenemos o por saber lo que sabemos. Es el valor que el mismo Jesucristo nos da todos los días. La petición de Salomón era acerca de la oración, decía: si se acerca un pecador a la casa del Señor, que tus oídos estén atentos a ese pecador. Si se acerca un extranjero, aunque no sea judío, que su petición sea escuchada delante de ti. Imagínense la nobleza de Salomón en decir que la casa del Señor sea de bendición para todo el que se acerca. Yo creo que en la casa del Señor, mi querido hermano, amigo que nos miras, tiene que ser el lugar donde venimos a medirnos qué tan buenas perlas o qué tan malas perlas nos estamos convirtiendo. Alguna vez le fallé a mis pastores donde estuve en Estados Unidos. Alguna vez estuve siempre atendiendo la obra. Alguna vez le llamé y le dije: pastor, discúlpame, pero no puedo llegar. Pero Dios sabe en mi corazón que siempre desee hacer y dar lo mejor para Él. En este tiempo de pandemia hubo gente que dejó de venir. Y no le estoy hablando que ya volvieron, estoy hablando de que siguen sin venir. En este tiempo de pandemia se miró la pasión y el fervor que se tiene por buscar a Dios, ¿o no? Yo recuerdo hace unos meses atrás que decía la palabra profética que Dios está usando su cernidor y va a tambalear a su iglesia. Y yo meditaba en mi corazón cuando escuché esas palabras y dije: ¿qué tanto tendrá que suceder para ver ese cernidor trabajando en la iglesia? Llegó sin que nadie lo sospechara. Y los primeros que dejaron de venir son los que hasta hoy no han venido. Usted que se ha mantenido aquí en la casa del Señor, usted que ha venido a los momentos de oración, usted que ha prevalecido pese a la distancia y que se ha tomado su distancia, he hablado con la pastora a decirle: pastora, hoy no voy a ir por esto, lo felicito, es una buena perla. Pero no todos sobreviven a un mover de la iglesia de Dios. Aún para mejorar las situaciones, hay gente que no está de acuerdo. Me platicaba un supervisor donde trabajaba anteriormente y decía: cuando hacemos procesos para fabricar, creas un camino de cómo se hacen las cosas. Pero como son tantos productos que llegan todos los días a esta fábrica, tienes que ir creando ahora de esta forma, adoptar una nueva forma, y llega un momento en que siempre hacías un proceso, pero de repente llegó alguna innovación y tratamos de incluir esa idea en ese proceso. Dice una señora que ya tenía 10 años haciendo ese mismo proceso, agarró sus cosas y me dijo: ya no trabajo con usted, porque cambió las formas de hacer las cosas. Y fue a Recursos Humanos y renunció. Aún en los cambios, aún en las formas de adorar, aún en las formas de acercarnos a Dios, a veces nos acostumbramos a caminar o a hacer o a una cierta distancia de decir: yo al Señor nada más puedo servirle hasta este límite. Pero cuando el Señor nos está diciendo o nos está dando el título de buenas perlas, es porque está viendo el potencial que tenemos, es porque está viendo lo que podemos alcanzar en sus manos, lo que el Espíritu Santo puede transformar. Y nosotros no somos nadie para decirle al Señor: no puedo, no sé, no creo, no alcanzo, no lo veo. Dios puede a través de nosotros.
Si dejamos y determinamos que el Señor sea el que abra nuestros caminos, si determinamos y decimos, Señor, te voy a servir a donde quiera que me lleves. A lo mejor no midas tus palabras en este día, pero Dios te mira como una perla preciosa y te dice, qué bueno que me acabas de decir esto. Necesito a alguien que comience a abrir su boca y compartir las maravillas que estoy haciendo todos los días. Y a veces nos comprometemos con Dios. Dijéramos del otro lado, a veces la regamos porque hablamos de más. Pero no he visto justo desamparado. Y no he visto un siervo de Dios que Dios no le haya sustentado y que no le haya correspondido con su presencia en su vida. Estoy teniendo entrevista los jueves, no todos los jueves, un jueves sí, un jueves no. A los siervos de Dios, contacto pastores y los incluyo en el programa y les pregunto, ¿cómo fuiste salvo? ¿Cómo fue que Dios te llamó? ¿Cómo ves el asunto de lo que Dios está haciendo y qué esperas de lo que Dios va a hacer en el futuro? Y créame que puedo ver en ellos el deseo de servir al Señor. Puedo ver en esas entrevistas el deseo que ellos tienen de que el Evangelio sea predicado. Me decía este último entrevistado, yo cuando llegué a Atzatlán todavía estaba pensando que no era lo que yo quería. Pero le pedía señales al Señor y el Señor me las daba. Le decía al Señor, Señor, dame una señal de que es aquí. El Señor le dio señal. Y lo que nosotros podemos decirle al Señor, Señor, mire, una oración tan sencilla como esta. Señor, si soy una buena perla, ayúdame en mis situaciones. Si soy una buena perla, Señor, que yo pueda sentir fuerza, respaldo, presencia tuya en mi vida. Si yo soy una buena perla y si diste mi vida por mí, que yo pueda alcanzar a otros de mi familia, que me da tristeza verlos que no se acercan. Si soy una buena perla y costé la vida de Jesucristo, que pueda haber cosas que ojo no vio, ni oído oyó. No sé, yo estoy conmovido en este día. Estoy diciéndole al Señor, Señor, cosas extraordinarias en Lomas del Paraíso. Les decía en la mañana, cada que voy hay una calle cerrada. No una, son 3, 4, 5, hasta 6 calles cerradas, porque tienen fiesta. Y yo le digo al Espíritu Santo, paséate por las calles, ahí están. Aunque la gente está de fiesta, sigue habiendo necesidad. Aunque la gente está de fiesta, siempre hay necesidad de salvación, de perdón de pecados, de sanidad, de restauración, de liberación. Hazme oportuno para ellos. Que pueda mi título de graduación como buena perla escuchar la frase que dice, ven, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿De qué me cuesta a mí? ¿Qué me vale a mí hoy poner límites a servir al Señor? ¿De qué me sirve a mí decirle al Señor, Señor, ahorita no, es que mis hijos están pequeños, es que mira la pandemia, es la situación, es que mira, no traigo ni un quinto en mi bolsa, Señor, es que tengo tantas cosas que decirte, ¿por qué no puedo servirte? No será tu graduación al final. No dirá, buen siervo fiel. No te quiero decir cuál es la otra frase que te dirá, pero yo sí quiero ser contado como los que son llamados perlas de gran precio. Y una perla de gran precio toma su valor por el costo que se ha pagado por él. Pero también tiene que ver con la retribución o con el agradecimiento que hay en mi corazón por haberme rescatado, por haberme hecho su hijo,
por haberme hecho nueva criatura, por incluirme en una eternidad con Él. Ponte de pie en esta tarde. Quiero orar por ti. Quiero decirte que el precio no lo ponemos nosotros. El precio no está puesto por nosotros. El precio lo puso el Señor. Y si costó la vida de Jesucristo, significa que vales mucho. Y si vales mucho, significa que incluso nosotros a veces no nos hemos dado el valor que Dios nos da. En este día me quiero despedir de las redes sociales, invitándoles a que busquen un lugar donde congregarse, un lugar donde la gloria de Dios se manifieste y donde sea predicado el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. Hasta la próxima.